Hola, ¿qué tal? Soy Oscar U del canal de Biblioteca. En esta ocasión vamos a ver cómo vamos a crear una API con PHP. Es muy importante identificar el concepto de API y muchas veces también nosotros necesitamos entender bien el funcionamiento, pero no te preocupes, vamos a ver exactamente qué es una API y cómo describirla y algunos ejemplos y características que debe de tener. Así que vamos a empezar con esta parte. ¿Qué es una API? Una API es una interfaz de programación de aplicaciones. Es esencialmente un conjunto de reglas que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. La API va a permitir que dos aplicaciones se conecten. Es decir, si nosotros tenemos una aplicación mobile junto con una base de datos y tenemos otro software, vamos a hacer que la aplicación mobile, o en este caso móvil, se conecte directamente con la aplicación base y esta a su vez que se conecte con la base de datos. Entonces, la definición de la API nos da a entender que el objetivo de la API es hacer que exista comunicación entre aplicaciones. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste el desarrollo web y qué tiene que ver las API con este desarrollo web. En el desarrollo web, las API son cruciales. Eso es importante de recordar, porque durante el proceso del desarrollo de construcción de una aplicación, también se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, los servicios que vamos a otorgar. ¿Por qué? Porque permiten que las diferentes partes de una aplicación se comuniquen de manera efectiva. Hoy en día nosotros podemos construir una aplicación simplemente otorgando servicios o en este caso utilizando una API para hacer que se conecten con diferentes interfaces, aplicaciones hechas con diferentes tecnologías, y esto es muy importante durante el desarrollo web. No necesariamente nosotros utilizamos la creación de APIs en el desarrollo web, sino que simplemente es una parte la que podemos implementar en desarrollo web y también podemos implementar en otras tecnologías. Las APIs nos van a servir de puentes entre la comunicación de otras interfaces u otros aplicativos. En específico, nosotros estamos hablando de una API REST, o en este caso el servicio que requerimos de una aplicación. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un sitio web que muestra el clima. Nosotros vamos a tener que crear una API que dé servicio a otros aplicativos, a otras aplicaciones hechas con React, con Angular, con Vue. Y esto va a permitir que la interacción entre los datos, por ejemplo, si queremos saber cómo está el clima el día de hoy, nosotros vamos a tener que consumir una API que nos dé esa información y mostrar los datos en un aplicativo que posiblemente sea un móvil, que posiblemente sea un sitio web que informa cómo está el clima y puede cambiar directamente con otros aplicativos. Este sería un ejemplo. Podríamos utilizar una API de pronóstico del tiempo y saber, por ejemplo, cómo está el clima y nosotros mostrarlo en las diferentes interfaces. Entonces, en concreto, nosotros utilizamos en este caso, en esta situación, un sitio web que nos va a ayudar o nos va a mostrar datos del clima y esta a su vez nos otorga esa información utilizando una API. Después vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tu aplicación puede enviar una solicitud a la API del servicio meteorológico que luego responde con datos actuales del clima. Utilizando este mismo concepto de API, nosotros podríamos pedirle a otra aplicación que nos otorgue información y nosotros proveer esta información, como por ejemplo en el caso de utilizar un servicio meteorológico y solicitar también cómo está la temperatura en mi ciudad actual. Este es un ejemplo de cómo nosotros podemos crear una aplicación que consuma la API y no propiamente de dar ese servicio. Son dos cosas diferentes. La primera es la que nos va a dar la información y la segunda es la que va a consumir esa información. Entonces, en concreto, este sería un ejemplo claro. Ahora bien, ¿cuál es su objetivo de las API? Las APIs nos facilitan todo el desarrollo al no tener que reinventar la rueda. Es decir, si nosotros utilizamos una aplicación y creamos una API que le da servicio a otras aplicaciones, nosotros no tendremos que hacer otra aplicación que genere dicho dato. Es decir, si nosotros conocemos una API que nos dé la parte de la temperatura en nuestro medio ambiente, si ya existe, no lo vamos a tener que crear, sino simplemente lo vamos a consultar para mostrar en nuestro sitio o en nuestro aplicativo. Ya no vamos a tener que utilizar o crear una aplicación que calcule la temperatura. No, simplemente vamos a consumir esa información y la vamos a mostrar.
por ejemplo, hacemos una aplicación que hace un cálculo del cambio de moneda. Por ejemplo, supongamos que tenemos dólares y queremos pasarlo a pesos mexicanos, podremos consumir una API que nos haga esa conversión. Nosotros no tenemos que hacer el cálculo, no tenemos que identificar cuánto vale la moneda, sino simplemente proporcionamos el dinero, nos da el servicio, hace la conversión y nos da un resultado. Cada vez que nosotros necesitemos acceder, que en este caso, a ciertos datos o servicios, podemos apoyarnos de las API. Y ese es un punto importante para las API. Pasamos con la parte fundamental de estas APIs, es la integración de servicios. Podemos conectar diferentes aplicaciones y permitir que trabajen juntas sin necesidad de conocer los detalles internos de cada una. Supongamos que nosotros estamos haciendo una aplicación que nos permite hacer compras en línea. Tenemos que saber, por ejemplo, si nuestro cliente va a pedir en dólares, hacer el cambio a pesos mexicanos y darle un precio en pesos mexicanos. Vamos a apoyarnos posiblemente de una API que nos proporcione esa información y que a su vez muestre cuánto es el equivalente. Ahí nosotros lo único que estamos haciendo es comunicar dos aplicaciones, pedir información y el otro nos está dando simplemente esa información. No nos está dando cómo lo calcula, de dónde lo saca, no nos está dando nada más que el detalle de cuánto vale. Por ejemplo, si le digo cuánto vale $300 o cuánto es equivalente a $300, nos los da en pesos mexicanos. Si le pregunto cuánto es el equivalente de pesos mexicanos a dólares y viceversa, nosotros no sabemos qué hace exactamente. Entonces a eso se refiere la parte fundamental de las APIs, que se conectan entre aplicaciones, la comunicación es entre aplicaciones, pero sin necesidad de conocer a detalles. Vamos a ver también las características. Las API fomentan la modularidad y la escalabilidad en el desarrollo de software. Esto es porque si nosotros creamos APIs y empezamos a crear un montón de funcionalidades, nosotros podemos crecer nuestra aplicación y esta aplicación posiblemente tenga varias APIs que van a conformar una sola. Es decir, que nos va a permitir expandir toda la aplicación utilizando este crecimiento por partes o siendo escalable dentro del desarrollo de software. Existen varias arquitecturas que están basadas en estas API y que de alguna forma nos permiten también crecer varias de nuestras cualidades dentro de nuestro software. Por eso es muy importante conocer las características claras que nos van a permitir identificar qué es una API, cómo funciona y qué tengo que saber de esta API. Ahora vamos a mencionar unos puntos o unos términos importantes que posiblemente escuchemos allá afuera o en nuestro entorno de desarrollo. Primero que nada vamos a escuchar el término que se llama endpoints. Prácticamente el endpoints es el contexto que nosotros necesitamos entender dentro de una API. Un endpoint es un punto final o URL específico al que se puede acceder, ojo, mucho ojo con este término, al que podemos acceder para realizar operaciones. Entonces, esta es la URL que me van a pasar para que yo pueda acceder y realizar operaciones como insertar, modificar, consultar, leer, etc. Inclusive desencadenar una acción a través de una URL. Esos van a ser los endpoints. Son URLs que nosotros vamos a identificar. Dentro de las lecciones que vamos a ver en un momento más, vas a encontrarte varios endpoints que nos van a dar la pauta de hacer solicitudes a través de una aplicación que se va a estar utilizando para acceder a estos endpoints. Ejemplo, si nosotros estamos utilizando una API de clima, podríamos tener un endpoint para obtener el pronóstico actual y otro para obtener el pronóstico del futuro. Como habíamos mencionado, el endpoint es la URL que me va a proporcionar la información que yo requiero. Entonces a eso lo vamos a conocer como un endpoint. En específico podríamos decir, esta es la URL de la API, esta es otra URL de la API, pero también vamos a escuchar el nombre endpoint. Cualquier término que tú manejes va a ser entendido de acuerdo también al conocimiento que haya manejado la otra persona con la que estás interactuando o le estás explicando el término. Pero en general lo vamos a conocer como un endpoint.
Ahora bien, dentro de estos set points hay diferentes solicitudes que se hacen a través de HTTP. Una de ellas nosotros ya la conocemos como el método get o este tipo de solicitud. Le vamos a llamar verbo, que vendría siendo el verbo get, que se utiliza para solicitar datos de un recurso. Ese vendría siendo la solicitud HTTP de tipo get, que en específico sería el verbo get. Luego pasamos al post, que vendría siendo para enviar datos al servidor para crear un nuevo recurso, o en este caso un nuevo registro. Aquí es muy importante identificar también la parte de los verbos, porque nuestras aplicaciones necesitan respetar estos verbos. Es decir, si yo voy a aceptar información que me envíes a través de un verbo, o en este caso una solicitud HTTP post, y yo te proporciono algo a través de este post, es exclusivamente que solo voy a dejar pasar a estos que me solicitan en post. Si me solicitas en get la misma información o cualquiera otra, yo no te la voy a proporcionar a menos que yo lo defina en mi servicio. Si tú quieres agregar, por ejemplo, en este caso un registro y me haces una solicitud con un método get o un verbo get, y quieres que yo, por ejemplo, agregue o cree un nuevo recurso, esto va a ser imposible porque yo estoy definiendo cómo es que voy a crear un recurso a través de este verbo llamado post. Así que con esto, la parte importante también es identificar este tipo de solicitudes. Vamos a continuar y tenemos dos solicitudes más que vamos a trabajar. Una se llama put y la otra es patch. Put se usa para reemplazar completamente un recurso y patch se utiliza para realizar modificaciones parciales. Este tipo de verbos nosotros los vamos a utilizar simplemente para modificar, o en este caso para hacer ciertos cambios dentro de un registro. Esa es la parte que vamos a entender y acomodar dentro de nuestro aplicativo o nuestra API. Después está el delete. Con este caso vamos a utilizar esta instrucción o esta solicitud HTTP para hacer el borrado o la eliminación del recurso en el servidor. Entonces, de entrada nosotros ya tenemos conocimiento de este tipo de solicitudes HTTP. Es importante todo lo que hemos mencionado a través de esta pequeña introducción de APIs, que identifiquemos ciertos parámetros. Si no lo has distinguido, no importa, nosotros vamos a continuar y verás que conforme vamos fabricando la API con PHP, te vas a dar cuenta de muchas cosas y vamos a empezar a descubrir cómo está conformada la API, cómo se hace la solicitud. Algo muy sencillo, muy importante de entender, pero que al final nos deja un aprendizaje de cómo interactúan las aplicaciones o cómo interactuamos con una API y cómo se conforman este tipo de solicitudes a través de una práctica que va a ser la base para poder entender las APIs. Así que sin más, un gusto y vamos a empezar con estas lecciones. Adelante. Y recuerda que si quieres más cursos de PHP, puedes entrar a la siguiente dirección: cursos.develoteca.com, donde podemos encontrarnos cursos para construir sitios web, para utilizar PHP con MVC. Tenemos también un curso completo de PHP y además de eso tenemos otro tipo de aplicaciones realizadas con PHP, como un calendario web en PHP, aplicación de empleados, sitios, y tenemos también otras tecnologías como Python, la construcción de un sitio web en Python y cursos de Python. Así que te voy a invitar a que revises la plataforma de Develoteca. Vamos a continuar. Para empezar a trabajar, vamos a revisar las herramientas que vamos a requerir. En este caso, vamos a utilizar una aplicación que se llama Sham. En específico, nos va a ayudar a tener la instalación de tres componentes principales, que vendrían siendo el servidor Apache, la base de datos MariaDB o MySQL, que es un equivalente, y el lenguaje de programación PHP. Para que nosotros hagamos esto, pues vamos a tener que acceder directamente a la URL y hacer varias solicitudes a través de varios verbos que vamos a estar utilizando durante la API. ¿Qué son los verbos? Son la forma en la que nosotros solicitamos, ingresamos, consultamos, borramos información. Ese tema lo vamos a tocar más adelante. Lo único que tenemos que saber es que con los verbos se intercambia información. Entonces, para esto nos va a servir este servidor
esta base de datos y este lenguaje. Muy bien, una vez que nosotros ya sabemos que tenemos instalado Apache, MariaDB PHP o MySQL PHP, la versión de PHP que estamos manejando es la versión 8. Ahora bien, también vamos a requerir un editor, que en este caso va a ser Visual Studio para que podamos fabricar nuestra API. Independientemente de esto, también lo que vamos a requerir va a ser una extensión, que en este caso va a ser Thunder Client, que lo que va a hacer es hacer pruebas o solicitar información a la API sin la necesidad de construir nuestro frontend. Es decir, no vamos a construir nada de frontend o ninguna aplicación que le pida información a la API. Simplemente vamos a fabricar una API muy sencilla que nos va a mostrar la forma en la que funciona PHP puro, y utilizando algunos elementos pues vamos a conectarnos directamente con Thunder Client. Vamos a probar nuestra API con esta extensión. Independientemente de todo, nosotros también podemos instalarnos una extensión que es un tema. Este tema realmente nos sirve para acomodar los colores del código y pues verlos un poco más de alguna forma relucientes, es decir, el texto, el color, pues ayuda mucho en la parte cómoda. Ahora, si tú quieres mantener el Visual Studio tal cual lo tienes, pues no hay ningún problema, por eso decidimos también que esta extensión sería opcional. Esta es una extensión que sin dudarlo ayuda mucho a la vista, pero la vista también depende mucho de cada una de las personas que trabaja con código. Entonces, esta es una sugerencia más que una recomendación, es una sugerencia, y este sí es una recomendación para poder avanzar directamente con la API. Ahora bien, nosotros vamos a crear una carpeta en la siguiente dirección, que es XAMPP htdocs API web, y esa carpeta la vamos a tener que abrir aquí en folder, buscar la carpeta, y cuando la abramos pues ya vamos a tener aquí a disposición esa carpeta y ya vamos a poder crear un archivo. Vamos a crear un archivo llamado index.php para que veamos que ese archivo también se va a crear aquí directamente en esta ruta y nosotros ya podremos empezar a codificar. Muy bien, con esto pues recapitulando, ya hemos visto Visual Studio, ya sabemos que vamos a utilizar XAMPP, Apache, MySQL, PHP, ya hemos visto la extensión Thunder Client y la extensión Temp. Además de eso, creamos una carpeta y un archivo index que es con el que vamos a empezar a programar. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos a localhost phpMyAdmin y vamos a crear una base de datos. Si al principio no tenemos una base de datos, podemos irnos aquí y crear una base de datos aquí. Prácticamente es escribir API y dejarlo tal cual y darle crear. Una vez que nosotros hagamos este paso, simplemente vamos a crear una tabla. Esta tabla vamos a utilizarla para almacenar información que se venga a solicitar directamente a dicha tabla. Entonces vamos a ponerle usuarios y va a tener dos campos, algo muy sencillo para hacer una prueba. Aquí nada más vamos a ponerle dos campos, usuarios, continuar. Una vez que nosotros ya le damos en continuar, vamos a poner aquí ID y aquí le vamos a poner, bueno, aquí podemos ponerle correo, nombre o cualquier otro valor. Nosotros vamos a utilizar el nombre y vamos a irnos aquí, varchar, y vamos a poner aquí 255 y también aquí vamos a seleccionar autoincremental, que sea primary. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos datos, le damos en guardar. Y al guardarlo ya tenemos la tabla usuarios con estos datos. Vamos a insertar, una vez que nosotros estamos aquí, vamos a insertar información. Aquí simplemente le voy a poner Oscar U y le doy en continuar. Una vez que nosotros ya le damos en continuar, vemos que ya tiene un dato listo para editar y para borrar. Ahora bien, el trabajo va a ser insertar información en esta tabla. También vamos a tener que editar esa tabla, consultar esta tabla, utilizar sentencias SQL para hacer las consultas, editar y borrar esta tabla. Va a ser algo que va a estar involucrado en nuestra API. Es decir, mediante nuestra API nosotros vamos a dar ese servicio y vamos a alterar estos datos que están en la tabla.
Vamos a continuar para ver cómo lo vamos a hacer con los archivos. Y no te olvides que en esta lección lo que hemos hecho es simplemente crear la tabla y la base de datos. Anteriormente ya hemos creado el archivo llamado index.php. Llegó el momento de poner código PHP y este código nos va a servir para conectarnos a la base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realmente vamos a configurar primero que nada nuestro host. Nuestro host va a tener una dirección, que en este caso sería localhost. Algo sencillo, porque si nosotros queremos subir toda esta información a un servidor, pues tendremos que ponerle aquí la dirección que nos proporcione el servidor que estamos alquilando, que estamos prestando o el servicio que estamos pagando. Y precisamente puede ser que sea una dirección IP, un dominio, y en este caso también se podría utilizar localhost. Esto dependerá del lugar donde se va a subir. Nosotros estamos utilizando localhost porque precisamente es local, es XAMPP y con lo que estamos trabajando pues vamos a conectarnos. Después de esto viene el usuario. El usuario es prácticamente por default root. Aunque vuelvo a repetir, estas características pueden estar dadas de diferente forma en los diferentes servicios o hosting donde nosotros vamos a subir la información. Aquí nosotros utilizamos, por ejemplo, el password también. El password aquí es vacío. Puede ser que tengas otro password. Y la base de datos. Vamos a poner base de datos. Aquí nosotros tenemos la base de datos. Vamos a trabajar con la base de datos que ya hemos creado, que se llama API. Entonces, esta base de datos es la que va a ir aquí. Una vez que tenemos ya los datos de conexión, simplemente vamos a hacer una prueba de conexión. Esta prueba de conexión la vamos a poner aquí, conexión, y le vamos a poner new MySQL y que en este caso sería la forma en la que nosotros nos conectamos. Y los datos que van a ir primero es un host, después va a ser, que en este caso sería ese host, va a ser usuario, aquí lo tenemos, va a ser password, así, y después va a ser la base de datos. Vamos a poner base de datos y vamos a verificar la conexión. Ya que tenemos esto es algo muy sencillo, que es la conexión prácticamente de la base de datos. Si creamos un objeto a partir de la clase MySQLi que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Ahora bien, vamos a probar esa conexión y si esa conexión funciona o en este caso no marca error, vamos a poner conexión y en esta conexión le vamos a poner aquí un mensaje de error que vendría siendo connect, vamos a poner connect error, que sería guión bajo error. Si esta conexión existe, vamos a poner que no pasa nada, va a continuar. Pero si hubiera algún error, por eso pusimos connect error, que al conectarse hubiera un error, pues vamos a poner, por ejemplo, un D. Y este D nos va a mostrar dicho error. Vamos a poner conexión no establecida. Muy bien. Y también vamos a conectar, o en este caso vamos a concatenar el error. El error que vamos a trabajar va a ser connect error. Este connect error va a tener el error de conexión. Para que veamos cómo funciona o la prueba de conexión, simplemente tenemos que empezar por esto, probando la conexión. Vamos a poner aquí localhost diagonal API web y le damos en enter. Aquí no nos apareció nada, es una pantalla en blanco. Eso significa que todo esto se ejecutó. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto acá APIs? Esa base de datos no existe. Vamos a ver qué problema nos marca. Y aquí, como te puedes dar cuenta, el problema es no se identifica la base de datos o la base de datos es desconocida. La base de datos APIs. Tendremos que checar ese error y también pues tuviéramos ese error. Entonces, si nosotros le cambiamos nuevamente, pues vemos claramente que la conexión se estableció y no nos marca ningún detalle. Es ahora cuando nosotros ya contamos con una conexión directamente en nuestro archivo index.php, que va a ser nuestra API que nos va a dar información que de alguna forma se va a consultar, insertar, editar, modificar
borrar, y también podríamos consultar información en esa URL. Así que con esto, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora que ya tenemos una conexión muy sencilla, relativamente sencilla, porque lo único que hacemos es cotejar que se haya conectado nuestro archivo o nuestra API con la base de datos, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a recibir información y lo vamos a hacer a través de una solicitud. Esta solicitud que vamos a hacer va a ser con diferentes verbos o diferentes formas en las que nosotros podemos solicitar información, ingresar información o inclusive borrar o editar información. Ahora bien, para hacer todo esto, nosotros tenemos que devolver la información o la respuesta en un formato que vamos a estar manejando en esta API. El formato es JSON. Independientemente del tipo de formato que nosotros podamos devolver, nosotros vamos a utilizar este formato que de alguna forma también va a ser interpretada por diferentes softwares, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizarlo en un móvil interpreta el documento que se está devolviendo en formato JSON, y también lo puede interpretar una aplicación front como, no sé, Angular, como Vue, como React, etc. Pero acá el objetivo es generar ese documento y que de alguna forma también se pueda consumir o se pueda consultar, o inclusive utilizar este mismo documento con ese formato para poder insertar información. Muy bien, bueno, ahora que ya tenemos ese concepto, vamos a hacer que nuestra aplicación devuelva ese formato, que es este formato JSON, utilizando una cabecera. Esto que estamos poniendo acá es la parte crucial de la aplicación. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir devolver un archivo JSON con la información pertinente, ya sea para mostrar resultados, ya sea para consumir datos o recibir datos. Esta información nos va a servir para que de alguna forma la respuesta de la API sea en este formato. Muy bien, ya hemos aclarado cómo funciona este formato. Ahora bien, poniendo el header, nosotros vamos a asegurarnos que se devuelva ese formato. ¿Qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un método que en este caso el método es la forma en la que el servidor o la API está recibiendo datos. Para hacer esto vamos a utilizar una variable que se llama server, que contiene, y es propia de PHP, contiene toda la información que se está enviando. Para conocerla vamos a poner request method. Esto nos va a mostrar qué métodos se están utilizando en este momento. Ahora bien, para recolectar ese método, lo que vamos a hacer también, ahora vamos a imprimirlo, print R, para saber qué método está viniendo o qué información podemos utilizar para canalizar. Estas tres instrucciones hemos tardado un poco en escribirlas, pero espero que también te haya quedado claro para qué nos sirve, porque lo único que está haciendo es recepcionar información. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Aquí, como puedes darte cuenta, aquí hay algo que se llama get, y esta solicitud se hizo en formato get. Es decir, cuando escribimos solamente la URL, hicimos un envío y este envío es get. Ahora, vamos a probarlo con nuestra extensión. Aquí la extensión Thunder Client. Nosotros vamos a utilizarla y vamos a irnos aquí donde dice New Request. Aquí nosotros vamos a poner esa dirección y fíjate que esa solicitud que vamos a hacer o ese método que vamos a hacer, fíjate que aquí cuando yo lo expando hay varios métodos. Si yo le presiono get y le doy en send, fíjate que va a llegar. El método es get. Aquí, si el método es post, fíjate que va a llegar. Es post. El método es put. Nosotros lo aceptamos como un put. El método es delete. Vamos a poner delete. Esto lo que está haciendo es imprimir el resultado de la API que pusimos en index.php. Eso significa que nuestro request
que estamos haciendo está funcionando y este valor que se está imprimiendo es el que pusimos nosotros en print method. Eso quiere decir que ahora está funcionando esa solicitud si yo le envío un verbo. Cabe recalcar que no todos, en este caso, se van a mostrar, sino los que el servidor acepte. Y pues bueno, nosotros ya identificamos que acepta get, post, put, delete, patch y pues con eso ya podemos estar trabajando. Todo este tipo de solicitudes que estamos haciendo, en este caso, son verbos. El verbo patch, el verbo get, el verbo post, el verbo put, el verbo delete, el verbo head. Entonces, este tipo de métodos los vamos a llamar verbos. Entonces, recapitulando lo que hemos hecho hasta ahora, simplemente hemos devuelto una instrucción. Aquí recibimos ese método, o en este caso para los verbos, y también imprimimos ese verbo para saber que llega. Ahora bien, nosotros necesitamos identificar qué información vamos a recepcionar. Y eso lo vamos a hacer con un grupo de instrucciones que al final nos va a dar la información que está llegando. Por ahora, estas 3 líneas de código son suficientes para entender cómo funcionan los métodos y cómo funcionan los verbos y cómo se recepcionan esos verbos, y esto nos va a servir para evaluar qué verbo se está enviando y qué o cuál es la instrucción que desea hacer la solicitud front a través de esta API. Vamos a continuar. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es primero recepcionar el método. Ya lo hemos hecho, pero hace falta hacer una serie de evaluaciones que vamos a utilizar a través de nuestro código, y en este caso lo vamos a hacer con un switch. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a validar este método o vamos a meterlo en una serie de casos, que en este caso sería un switch, para evaluar si cae en algunos de los verbos que hemos evaluado. Por ejemplo, en el primero, si nosotros hacemos este cambio, este switch, utilizamos el método y evaluamos con switch el caso que caiga get. Si cae get, nosotros lo único que vamos a hacer ahora es poner aquí consulta de registros. Esto es si cae get. Aquí nosotros vamos a poner el break para cortar ese caso. Si cae post, nosotros vamos a poner aquí que cayó post. Vamos a poner aquí -get. Y vamos a seguir la secuencia también de esta solicitud, que vendría siendo el método post. Aquí lo único que estamos haciendo es recepcionar los diferentes tipos. Por ejemplo, si los métodos, por ejemplo en este caso, son identificados como get, es para una consulta. Vamos a poner una consulta del tipo select. Si nosotros identificamos un método, este va a ser para una consulta, que en este caso va a ser insert. Aquí lo vamos a meter. ¿Por qué? Porque con el post nosotros vamos a utilizar esa solicitud post para insertar datos dentro de la base de datos. Ahora bien, también vamos a utilizar el put. Vamos a poner aquí, que vendría siendo este case, pero con put. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es identificar este verbo y poner esta consulta de registros, que en este caso sería put. Pero para nosotros el put, ¿qué es lo que va a significar o para qué lo queremos? Va a ser para la actualización. Entonces, en lugar de poner insert, nos vamos a poner update. Esto van a dejar, o estamos dejando de alguna forma, marcas. Vamos a poner acá select, ya lo tenemos aquí. De hecho, lo vamos a enmarcar así para que quede más claro. El get nos va a servir para el select o select de registros. Select usuarios, vamos a seleccionar los usuarios. El insert va a servir para insertar información. El update para actualizar. Y nos falta un verbo que va a ser el delete, que en este caso va a ser de la siguiente forma. Vamos a utilizar delete
Y aquí vamos a poner delete. Aquí es borrado de registros y aquí edición de registros. Este delete nos va a servir para poner ese identificador. Fíjate que aquí nos faltó de alguna forma especificar qué información vamos a utilizar. Sin embargo, lo que hemos hecho ahora es get, post, put, delete. ¿Qué pasa si nosotros no enviamos ninguno de estos casos? Como en el caso, por ejemplo, del que probamos, que era patch, que era profin, que era head. ¿Qué pasa si no lo enviamos? Pues bueno, vamos a utilizar un default que nos diga que, vamos a poner lo siguiente, echo, aquí nos va a decir método no permitido. Con esto nosotros ya estamos de alguna forma simplificando todas las solicitudes y aquí estamos eliminando todo tipo de método que sea diferente a get, a post, a put o a delete. Para probar este switch, que lo que hace es filtrar realmente las solicitudes, pues nosotros simplemente vamos a guardar y vamos a regresar aquí en el Thunder Client. Fíjate que le di clic aquí, desapareció, le volví a dar a clic, buscamos por ejemplo el get, hacemos la misma solicitud, fíjate, y aquí nos pone get, consulta de registros, get. Probamos con el post nos dice post, consulta de registros, post. Eso significa que se está probando los métodos y está entrando en el switch. Vamos a poner aquí delete, borrado de registros, delete. Muy bien, como ya tenemos esto, vamos a borrar los demás o los que hemos hecho porque pues también vamos a utilizar información aquí. Muy bien. Nosotros tenemos que utilizar esa información, fíjate que pues solo dejamos los verbos que vamos a utilizar, que va a ser para el borrado, la actualización, la inserción y la lectura de los registros. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es que durante cada solicitud vamos a tener que evaluar quién está pidiendo y qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque nosotros de alguna forma estamos utilizando la recepción para identificar qué verbo es y hacer la función, o en este caso la instrucción que nos va a permitir consultar registros, aquí insertar, vamos a poner insertar registros y en este caso edición, borrado de registros. ¿Qué pasa si nosotros enviamos otro método? Pues simplemente nos va a imprimir esto. Para poder avanzar ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una función que va a reemplazar estos textos que vendrían siendo la selección, el insert, el update y el delete. Asimismo, pues nosotros también ya hemos identificado estas funciones y estas las vamos a crear para que las funciones que estén ahí pues las podamos ejecutar directamente con el switch. Así que vamos a continuar. Ahora que ya tenemos prácticamente la evaluación de los métodos o los verbos que se están ejecutando en esta parte de la aplicación, que es decir, en la solicitud de los datos, nosotros vamos a crear una función. Esa función que vamos a crear nos va a servir únicamente para hacer una consulta. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, function consulta, vamos a poner consulta select, que en este caso la consulta va a ser mediante una consulta de selección. Aquí nosotros lo que le vamos a pedir como dato, esto es una función que realmente lo que va a hacer es utilizar una conexión y recepcionar esa conexión para poder sacar los datos de la base de datos. Vamos a recepcionarlo como conexión y vamos a utilizar SQL o acá una variable SQL que lo que va a tener es simplemente una consulta. Esa consulta va a ser un select por from usuarios, que técnicamente es la base de datos, que en este caso sería la tabla, de la cual nosotros nos conectamos a la base de datos y va a ser los datos que tenga esa tabla, que en este caso era un solo dato. Para mostrar la información vamos a tener que ejecutar
en un resultado esa información. Esa información nosotros la vamos a utilizar como conexión y vamos a utilizar una instrucción query que lo que va a hacer es ejecutar ese SQL que se está armando, que realmente el SQL es un select por from usuarios. Nada más eso vamos a consultar. Ahora bien, ¿te acuerdas que nosotros ya hemos creado nuestro localhost? Aquí nosotros vamos a irnos a la API y en la API nosotros tenemos usuarios. Esta es la consulta que nosotros estamos identificando. Aquí estamos utilizando la conexión a la base de datos, estamos utilizando la tabla usuarios y lo que vamos a ejecutar es esta instrucción. Entonces, por ende, nos va a salir este pequeño dato que sería un nombre a través de una consulta SQL. Para probar esto, nosotros ya hemos creado acá la consulta select, la conexión, utilizado esta instrucción. Vamos a hacer que se muestre la consulta, o en este caso los registros, a través de una consulta del resultado. Es decir, vamos a validar el resultado y este resultado lo que va a hacer es utilizar la información y leerla uno a uno. Es decir, si existe resultado, vamos a leerlo. ¿Cómo lo vamos a leer? Vamos a ponerlo en dato. Aquí. Vamos a poner acá array. Este array lo vamos a utilizar para almacenar información y mostrarla. Al final lo que vamos a hacer es imprimir para ver cómo se está presentando la información. Vamos a hacer un ciclo while, que en este caso nos va a servir para recorrer todos los datos que traiga cada fila. Vamos a poner fila, que en este caso sería fila, que va a ser igual a resultado. Este resultado vamos a utilizar la instrucción que se llama fetch a sock. Y este fetch a sock lo que va a tener es información. Esa información la vamos a poner en dato. De hecho, vamos a ponerle datos porque es un conjunto de datos aquí. Y lo vamos a almacenar directamente cuando venga de la fila. Entonces vamos a poner que la fila se va a meter directamente ahí. Ahora bien, como ya tenemos todo esto, nosotros simplemente vamos a utilizar un JSON encode. Quiere decir, convierte toda esa información que sacaste directamente de la base de datos, conviértela en un formato JSON para poder mostrarla en pantalla. Una vez que nosotros hacemos esto, ¿qué nos hace falta? O en este caso, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Es simplemente invocar esta función en la parte de get, que vendría siendo esta. Aquí nosotros vamos a invocar esta conexión. Fíjate que esta conexión es la misma que está aquí. Es decir, le estamos enviando como dato conexión y estamos ejecutando la función que se llama consulta select. Y aquí consulta select, esta es una función que se llama consulta select que recepciona la conexión. A partir de eso hace una consulta y muestra los resultados en pantalla y de último convierte esos resultados en un formato JSON que es compatible con la parte frontal de cualquier dispositivo. En este caso estamos hablando de un móvil, de una aplicación en Angular, en React, en Vue, etc. Vamos a correrlo para saber cuál es el resultado. Aquí vamos a irnos al get. Vamos a utilizar ese parámetro. Enviamos y fíjate que aquí ya vemos el nombre. Aquí nos aparece consulta registro get y nos aparece este formato. Este formato pues ya es en formato JSON y eso implica de que ya la información se está mostrando. Esa es una API y aquí lo que nos queda es simplemente eliminar esta parte aquí y simplemente volver a enviar para que nos devuelva únicamente el JSON. Si te das cuenta, acá también se quedó el get. Vamos a identificar dónde se imprime el get, que vendría siendo print method. Esta parte. Vamos a actualizar y ya solo nos devuelve el formato JSON de esta forma. Y con esto nosotros ya empezamos a consultar la información que está en nuestra base de datos y que al final nos sirve para consultar datos a través de esta API.
Recordemos que la función que creamos lo único que hace es consultar información en la base de datos, utiliza una conexión, va a buscar esos datos y los muestra en pantalla con la función JSON encode. Vamos a pasar con la siguiente función, que vendría siendo la función de insertar consulta. Vamos a ponerlo tan simple. De hecho, vamos a cambiarle el nombre acá. Consulta select sería consulta solamente. Nosotros lo cambiamos acá, lo tenemos que cambiar acá, así mismo, para que no exista confusión. Ahora bien, vamos a insertar ahora. Para insertar necesitamos la misma conexión y necesitamos hacer una serie de pruebas. Esta serie de pruebas es propiamente recepcionar datos a través del Thunder Client, es decir, nosotros tenemos que enviar información y esta información tiene que ser recepcionada. Por ahora, nosotros no hemos utilizado la función y lo que vamos a hacer es precisamente utilizar esa solicitud, pero a través de un elemento que vamos a decodificar. En este caso sería el JSON decode. ¿Qué vamos a hacer con este JSON decode? Lo vamos a decodificar a partir de un envío de datos. Fíjate cómo vamos a utilizar. Vamos a utilizar la función JSON decode. Vamos a poner el file getContent. Esto es para obtener toda la información que se va a estar llegando a través de la solicitud que nos haga el Thunder Client. Entonces vamos a poner file getContents, que vendría siendo el contenido que nos van a estar enviando. Y también vamos a poner esta dirección, que aquí va a ser en paréntesis, que va a ser php /input. Esto lo único que va a hacer es que nosotros vamos a recolectar los datos. Entonces vamos a repasarlos. Aquí nosotros vamos a recibir un dato. Este dato lo vamos a decodificar porque va a venir con un JSON format, es decir, en un formato JSON. Lo vamos a decodificar porque lo vamos a recepcionar a través de una solicitud o en un envío a través de un cuerpo de la solicitud y nosotros lo vamos a transformar en un dato. Ese dato, nosotros lo único que necesitamos es que vamos a sacar de ese dato el nombre de que vamos a insertar en la base de datos. Así que le vamos a poner nombre. Este va a ser el dato que voy a enviar a través de la URL o en este caso de la solicitud. Lo único que vamos a hacer acá va a ser un print R que nos va a mostrar ese dato porque lo vamos a estar probando. Entonces, si nosotros hacemos ese envío, fíjate que ya tenemos esa función que vendría siendo insertar. Vamos a colocar esta función insertar en donde se puso insertar, que vendría siendo este fragmento. Insertar, se le envía la conexión. Esta conexión que se envía recepciona un dato. Ese dato, el dato que se llame nombre, lo recepciona, lo almacena en una variable y simplemente lo imprime. Esto me va a permitir evaluar antes de poder insertar. Muchas veces tecleamos todo para insertar y al final pues sale mal. Entonces primero vamos a garantizar que la información está llegando y después vamos a insertarlo. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces es muy importante distinguirlo porque aquí fíjate, si nosotros enviamos la información, ¿qué es lo que sucede? Dice que no hay datos en ese arreglo, no está pasando nada. Entonces aquí hay un error, pero por ejemplo, ¿en qué línea? En la línea 55 nosotros identificamos que es este dato, no hay ese dato. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos acá al body y aquí en un archivo JSON ponemos, por ejemplo, voy a poner nombre, va a ser igual a aquí Oscar U. Bueno, aquí es un detalle porque son dobles comillas, vamos a cambiar las dobles comillas para que se siga mejor. Aquí grabamos nombre, Oscar U, y aquí volvemos a presionar y ya se muestra. Oscar U es el dato que está llegando y es el que vamos a poder insertar. Ahora bien, esa inserción, pues ahora nos la vamos a hacer con un string. Ya sabemos que llegó el nombre, ya se imprime ese nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a hacer una sentencia SQL y esta sentencia SQL va a ser muy similar a esta. Es decir, todo esto lo vamos a copiar acá inclusive para repetirlo. Aquí tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un insert into. Vamos a poner usuarios. Vamos a imprimir en usuarios el dato nombre y los valores aquí. Simplemente vamos a ponerlo entre comillas y le ponemos nombre, porque vamos a imprimir el nombre que vendría siendo este. Este es el nombre que vamos a imprimir, es el dato, y después lo vamos a ejecutar. Ahora bien, ¿qué vamos a devolver como resultado? Si existe ese resultado o hay información, vamos a poner resultado, o sea, es decir, cuando lo insertamos, hay resultado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mostrar el dato que se insertó. Para eso vamos a poner dato aquí y vamos a poner, por ejemplo, el ID para devolver, que va a ser igual a la conexión y que va a ser un insert-id. Este insert ID lo único que va a hacer es devolvernos el último ID insertado a la hora de insertar con dicha instrucción insert. Entonces vamos a poner un JSON encode que nos va a decodificar la parte de datos. Aquí muy importante, por ejemplo en este caso yo estoy utilizando dato, vendría siendo este datos, lo estoy utilizando aquí en la parte de arriba, prácticamente es dato, nada más hay que hacerlo de la siguiente forma. Si el resultado existe, pues vamos a imprimirlo, de lo contrario, aquí lo que vamos a hacer o lo que vamos a imprimir es que hubo un error. Entonces vamos a poner J, en este caso, echo JSON. Vamos a ponerle encode, entre paréntesis, array. Y este array lo que vamos a hacer es mostrar el error. Y ese error vamos a poner aquí, error al crear usuario. Muy bien. Esto pues simplemente nos va a marcar error. Si hubo una inserción nos va a mostrar esto y listo. Ahora bien, vamos a probarlo nuevamente. Vamos a irnos aquí al post. El post lo tenemos aquí, Oscaru, le insertamos. Y esto nos va a dar el post que es el nombre Oscaru y el ID 2. Realmente se está consultando también esa información. Para de alguna forma cotejarlo, vamos a utilizar el get otra vez. Consultamos y ya tenemos aquí 3 registros. 1, 2, 3. Ya tenemos 3 datos. Y con esto ya nosotros vamos avanzando. Este método ya tenemos la parte de inserción, la parte de selección y pues con esto vamos avanzando poco a poco. Vamos a hacer el borrado. Aquí nosotros ya tenemos nuestra función de insertar, de consultar. Vamos por el borrado. Aquí definitivamente ya sabemos que entra un estado, o en este caso un verbo en borrado. Y vamos a hacer aquí la función. La función que vamos a utilizar es simplemente borrar. Y vamos a poner como parámetro la conexión. Esta conexión lo vamos a poner y además vamos a ponerle un ID. Este ID aún no lo tenemos. Vamos a trabajarlo porque cuando ya se llame a esta función va a pasar la conexión y el ID. Ahora bien, borrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la función aquí, borrar. En este caso va a ser la función que nos va a permitir el borrado. Entonces vamos a ponerle la conexión y el ID. Una vez que nosotros tenemos esta función, pues ya sabemos que se está llamando directamente acá y vamos a poner echo el ID a borrar es y le ponemos punto ID punto y coma. Muy bien, aquí como tenemos el ID a borrar es, esto es lo que se va a imprimir cuando se llame la función. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos la conexión, tenemos el ID. El ID aún no lo tenemos. Entonces, vamos a enviárselo a través de la URL. Aquí tengo abierto la URL de borrado. Acuérdate que para hacer el borrado necesitamos el delete. Inclusive, bueno, voy a cerrarlo también para que veamos. Acuérdate que estamos
en la parte de Thunder Client tenemos que presionar aquí el delete y aquí tenemos una ruta hacia esa ruta enviándole un parámetro. Inclusive dice borrado el registro porque le estoy enviando esa ruta. ¿Qué pasa si yo le envío, por ejemplo, un número después de ese dato? Fíjate que acá nos dice undefined variable ID. Eso es lo que tenemos que recepcionar. Ese número o este dato que está acá se tiene que transformar en el ID. De tal forma que si yo le pongo un 2 y le hago ese envío, le pongo un 3, por ejemplo, debe de mostrarse primero que nada en la pantalla para que nosotros podamos borrar y después ejecutarlo en la base de datos para que resulte el borrado. Ahora bien, ese ID para recepcionarlo, como te puedes dar cuenta, está en una URL y tenemos que agarrarlo directamente de esa URL. Para obtener ese dato, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la parte del método, nosotros tenemos una instrucción que recepciona los verbos. Vamos a tener que utilizar el path o toda la ruta para obtener la información, de tal forma que primero vamos a validar y vamos a preguntar. Aquí lo que vamos a preguntar es que si hay datos en la URL, o en este caso nos pasan una URL o información, y esta información tiene el dato que nosotros buscamos o no tiene nada, nosotros lo vamos a tener que validar. De tal forma que vamos a preguntar si hay algo o si viene el path info, pues vas a asignar ese path info aquí directamente a la variable path. De lo contrario, le vamos a poner un slash. Entonces vamos a poner aquí un slash y lo que vamos a hacer es que después de ese path vamos a dividir o vamos a buscar las partes. Vamos a poner buscar el ID porque ese ID que vamos a buscar pues va a estar dentro de la URL, es decir, va a tener información en la URL. Así que le vamos a poner explode. Vamos a poner aquí ese slash, aquí slash, coma, le vamos a poner ese path y vamos a buscar el slash o la información que está en ese path. Vamos a agarrar toda la información que tiene esa URL. Acuérdate que nuestro objetivo es buscar este 3, por ejemplo, para poder obtenerlo. Ese va a ser nuestro ID. Aquí buscamos el ID. El ID que vamos a encontrar, pues va a estar designado dentro de esos datos que se encontraron y que le vamos a poner aquí. En este caso vamos a utilizar el path y vamos a decir que si hay algo en el de slash, en este caso, pues vamos a obtener toda la información que está directamente relacionada en ese dato, que es buscar ID, y lo vamos a asignar. De lo contrario, simplemente vamos a poner un nulo. Entonces aquí nosotros ya tenemos ese ID y ya podemos trabajarlo. Ese ID, acuérdate que lo vamos a estar pasando directamente aquí. Entonces, cuando ese ID pasa, nosotros ya lo tenemos y ya podemos trabajar con él. Antes de recapitular, pues vamos a ver. Aquí nosotros lo que estamos utilizando es la URL. De hecho, aquí tenemos un detalle porque es path info. Muy bien. Este dato lo que va a hacer es retornarnos el path. Después vamos a buscar el ID en todo el path o la URL que se nos envió. De último, vamos a utilizar ese ID y este ID, pues nosotros de alguna forma también lo vamos a recuperar y lo vamos a enviar aquí en el ID como habíamos mencionado. Entonces, para hacer las pruebas, bueno, aquí lo tenemos, el delete. Vamos a enviar el 1. Aquí dice el ID a borrar es, vamos a solicitarlo. El ID a borrar es 1 y ya vemos que el parámetro está pasando. Si le damos el valor 3, el valor es 3. Si le damos el 4, aparece el 4. Ahora bien, esto ya va a borrar el registro. ¿Pero qué registro va a borrar? Aquí nosotros tenemos la lista de algunos registros. Tenemos el 2, el 4. Vamos a borrar el 2. El registro o el 3, cualquiera que tú quieras. Por ejemplo, si utilizamos el 3, aquí tendríamos el 3. El ID a borrar es 3. Vamos a utilizar la instrucción de borrado de SQL. Acuérdate que para hacer esto, pues vamos a basarnos en esta fragmento, en insertar. Aquí vamos a irnos, vamos a tomar todo esto, vamos a copiar esto y vamos a utilizarlo. Aquí lo vamos a poner. Este nos va a servir, solo que vamos a poner delete
from. Este delete from va a ser delete from usuarios, where ID es igual a ID, que sería este ID. Una vez que nosotros borramos, aquí el resultado va a ser array. Aquí. Este va a ser el borrado. Hecho array. En vez de error, vamos a ponerle mensaje con minúscula. Y vamos a poner usuario eliminado. O borrado, por ejemplo, en este caso. Muy bien. Entonces, esta instrucción ya borra al registro. Vamos a ver o hacer las pruebas, porque acá, por ejemplo, ya tenemos el número 2. Si lo borramos, me parece 2, 3, 4. Ahora, vamos a pasar al borrado. El borrado va a ser 3. Y vamos a poner el ID a borrar es 3. Aquí mensaje usuario borrado, borrado de registros, delete. Vamos a ver si exactamente ese dato desapareció. En efecto, tenemos el 2, no está el 3 y aquí tenemos el 4. En efecto, ese dato se ha borrado, así que nuestro trabajo con esta parte ha terminado en el sentido de que ya no requerimos imprimir textos que ya estén de más. Así que vamos a quitarle este eco y vamos a pasarlo directamente al borrado. Borrar, conexión, ID. Aquí tenemos insertar, borrar, se ejecuta la instrucción SQL, hace el borrado, el else y listo. La próxima vez que nosotros lo borremos, bueno, aquí el usuario borrado ya se borró y aquí también error al borrar. Aquí tenemos un mensajito, borrar el usuario. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el 2, el usuario borrado también. Aquí, por ejemplo, vamos a actualizarlo. Tenemos el 4 y el 5. Son dos datos que tenemos nada más. Entonces, con esto nosotros ya tenemos este registro, o en este caso el borrado de registro, y continuamos con el put, que sería el update o la edición del registro, la actualización del registro. Muy importante todo lo que hemos visto, porque esto va a ser primordial identificarlo, inclusive ponerlo pausa, cotejar el código, así que ya está funcionando para que puedas continuar. Puede ser que te encuentres con algún detalle, eso te tenés que fijar, porque, pues bueno, a mí me pasó, se fue una R por ahí, pero lo borré y queda realmente así. Y nosotros tenemos que buscar la forma de recepcionar el ID, que es el que va a borrar toda la parte del registro. Para hacer la actualización, vamos a utilizar la misma función que utilizamos en delete. O, bueno, en este caso, los datos que utilizamos en delete. Tal es el caso de la conexión y asimismo el ID de ese dato que se quiere borrar. Acuérdate que el ID pues, proviene directamente de la URL y nos va a ayudar a actualizar los datos con la conexión. En este caso, en lugar de poner borrar, le vamos a poner actualizar, que en este caso sería la función a actualizar. Vamos a poner función a actualizar entre paréntesis y le ponemos conexión ID. Muy bien. Una vez que nosotros ya trabajamos con esto, ¿qué es lo que vamos a requerir? Aquí ya es más sencillo porque, bueno, primero que nada vamos a utilizar aquí la impresión del ID. Vamos a poner el ID es el ID a editar es, y le ponemos punto, aquí es ID, punto y coma. Esto lo que va a hacer es mostrarnos el ID que queremos editar. Acuérdate que tenemos dentro de todos nuestros verbos, acuérdate que los verbos son el verbo post, el verbo delete, el verbo get, tenemos el verbo put. Este verbo put lo que va a hacer es precisamente hacer algo similar al delete, solo que por ejemplo en este caso, bueno, enviando un parámetro, vamos a enviar el parámetro. Vamos a ver primero qué datos tenemos. Aquí vamos a poner el ID 4. En este parámetro, el delete, pues nosotros ya enviamos el 3, eso quiere decir que ya no tenemos. Pero en el put que tenemos acá, el verbo es put, vamos a poner esa URL y vamos a cambiarle a 4. Aquí nosotros tenemos que recepcionar ese ID. Inclusive ahora que lo lanzamos,
Pues fíjate que el script de borrado ya nos pone esos datos. Aquí tenemos el número 4. Ya está recepcionando el número 4, quiere decir que va a actualizar ese dato por otro dato. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Dentro de este actualizar, nosotros vamos a recepcionar los datos como lo hemos hecho anteriormente. ¿Cómo lo hemos hecho anteriormente? En insertar, agregamos o agarramos esa información que está viniendo a través de esa solicitud y la utilizamos. Aquí lo único que tenemos que hacer es precisamente eso, agarrar el dato y enviarlo. Vamos a ver cómo lo enviamos. Acuérdate que nosotros tenemos que irnos acá al body y tenemos que enviarlo así para que sea recepcionado. Aquí tiene que estar en formato JSON, tengo que estar en la parte de body y los datos que vamos a enviar, y este es el dato que se va a actualizar. La única diferencia con respecto a este put es que, por ejemplo, acá necesitamos estar en el body, el JSON, es que el dato se va a actualizar. Voy a poner entonces Josué U. Este dato, cuando nosotros lo enviamos, debe de mostrarse aquí para actualizarse. Ya con esta información, este dato lo estamos obteniendo. Vamos a imprimir aquí este que dice nombre y le vamos a poner aquí. Vamos a poner el ID a editar es con el dato y le ponemos. Todo esto lo estamos haciendo porque queremos garantizar que esa información está llegando para no cometer errores o no cometer detalles a la hora de actualizar. Tenemos que monitorear qué dato es y qué información está llegando. Vamos a volver a probarlo aquí. Y dice, el ID a editar es 4 con el dato Josué U, edición de registro put. Acuérdate que este texto lo tenemos aquí directamente en la parte de edición, que sería actualizar. Aquí, actualizar. Entonces, ya con esto, ¿qué es lo que nos queda? Como ya sabemos que el dato ya está viniendo, ya viene el nombre, ya viene el ID, ahora nos queda utilizar un query. Ese query podemos basarnos del insert o la función insert. Acuérdate que toda esta es la función insert. Vamos a agarrar esta insert y lo vamos a trabajar para modificarlo. Así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Pero en lugar de poner insert, le vamos a poner update para actualizar. Vamos a poner la tabla que vamos a actualizar y vamos a poner el dato que va a actualizar, que en este caso sería nombre, y lo vamos a igualar al nombre que se va a estar proporcionando, que sería nombre. Y vamos a ponerle where, aquí ID es igual, el ID va a ser el ID que nosotros estamos enviándole. Una vez que nosotros hacemos esto, pues ya se debe de actualizar con el nombre. Cosa que, si por ejemplo en este caso ya nosotros contamos con esa actualización, pues de alguna forma también ya tenemos el registro actualizado. Así que este fragmento de código simplemente lo ponemos aquí y validamos. El usuario está actualizado. Muy bien. O error al actualizar el usuario, en caso dado de que no se puede ejecutar esa instrucción. Fíjate cómo ya prácticamente podemos actualizar la parte del registro porque obtenemos el dato, hacemos una impresión para saber que los datos ya están ahí, hacemos la actualización en la base de datos y preguntamos. Y si preguntamos que todo esto está bien, pues simplemente ponemos usuario actualizado. Una vez que nosotros hacemos esto, pues vamos a probarlo. Aquí es el 4, dice el ID editar 4 con el dato Josué U, mensaje usuario actualizado. Vamos a ver si es cierto porque nosotros tenemos aquí en el get, acuérdate que nuestro verbo get nos va a mostrar los registros que están en la base de datos. Y aquí vemos que sí, en efecto, el ID 4 lo actualizó al nombre, pasó de Oscar U a Josué U. Y pues ya lo tenemos actualizado. Con esto, nuestra API ya nos está respondiendo de forma completa o instantánea. Aquí, si nosotros necesitamos validación, pues ya la podremos hacer directamente aquí en estas funciones, o pues definitivamente agregarle otras instrucciones para actualizar, mostrar. Inclusive podemos pedirle información específica de acuerdo a un dato. Eso lo podemos, por ejemplo, consultar
específicamente con un registro. Es decir, si nosotros queremos utilizar la consulta o modificarla para que nos muestre un registro, lo podemos hacer directamente creando otra función o alterando la función existente. Por lo pronto, pues bueno, aquí vamos a borrar este texto y quedaría nuestro código de esta forma. Asimismo, tendremos las funciones de consulta, que serían el read, tendríamos la función de insertar, la función de borrado y por último la que acabamos de ver, que sería la actualización del registro. Ya que pudimos actualizar, vamos a hacer un cambio para poderle poner a nuestra API. El cambio que vamos a hacer es que, por ejemplo, a la hora de consultar usuarios, nosotros queremos consultar un usuario determinado. Para eso vamos a ponerle el ID aquí, que sería conexión ID, y vamos a pasarle un parámetro. Ese parámetro de consulta nosotros lo vamos a modificar porque precisamente vamos a hacer un cambio. Pero fíjate cómo vamos a hacer el cambio. Nosotros ya sabemos que esta información pues de alguna forma está regresando y la podemos limitar. Eso quiere decir que si nosotros enviamos un ID, nosotros le vamos a pedir que nos muestre un ID determinado. Si no le enviamos un ID, él nos va a mostrar esta consulta que selecciona todos los registros. Pero si nosotros queremos que, por ejemplo, que a la hora de enviarnos ese ID se seleccione de alguna forma el registro, pues nosotros vamos a poder ponerle aquí una validación que si se envía, o en este caso es nulo el dato de un ID, pues lo vamos a poner con un select. De lo contrario, pues lo que tendríamos que hacer es utilizar esa misma instrucción de selección, pero con el ID. Entonces vamos a separarlo aquí, lo voy a separar un poco y ahora también te lo explico, porque vamos a seleccionar los usuarios que tienen acá el ID igual al ID. Ese sería el registro. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo a continuación? Mira, aquí lo único que estamos agregando es que si hay un ID, ¿sí? En este caso existe un dato, nosotros vamos a poner una sentencia que me busque solo los registros que tienen ese ID. En este caso, si por ejemplo yo quiero ver el detalle de un registro, pues yo lo voy a poder utilizar con la consulta. Es decir, consulta cuando el ID venga. Si no logra venir el ID, por ejemplo, si no hay nada, pues vamos a mostrar todos los registros o todos los usuarios que hay. Puede ser que tú digas, bueno, no quiero mostrar todos los registros, a menos que me indiquen mostrarlos. Tú puedes cambiar la función o puedes hacer que de alguna forma otra condicional se genere para mostrar los datos. Pero si requieres utilizar esta conversión, que de alguna forma es para mostrar el ID determinado, pues también lo puedes hacer. Vamos a probarlo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos get. Fíjate cómo aquí tenemos el número 4. Si le ponemos index, aquí, por ejemplo, index, tenemos un número 4. Aquí ya le estamos pasando un dato. Fíjate cómo solo me filtra el número 4. Si nosotros queremos que nos muestre todo, pues puede ser que le pongamos localhost API web o le pongamos simplemente index.php o toda la ruta. Pero si queremos uno en específico que nos muestre el detalle de uno, sería este 5. Inclusive podemos utilizar solo los IDs, después los detalles de los IDs. Podemos hacer variaciones. Acuérdate, no limitarte en este tipo de funciones. Aquí pues nos muestra todo. Aquí select por from usuarios. Pero supongamos que no quieres mostrar más que los IDs, pues vamos a poner solo el ID. Select ID from usuarios. Entonces la otra solicitud, por ejemplo, aquí estamos en el get. La otra solicitud en que se convertiría. Aquí solo me muestra los IDs. Supongamos que quiero ver, a ver, qué nombre es este ID 4. Pues le pasamos acá el parámetro 4. Esto va a servir en el front, es decir, que la solicitud se va a pedir y nos va a mostrar más detalles de ese registro. Para eso nos serviría ese pequeño cambio que hicimos. Pero pues de entrada, la idea es que tengamos presente cómo trabajar con una API de forma muy sencilla. Aquí pues nosotros identificamos varias modalidades y pues también identificamos que podríamos mejorar mucho este script, porque este script nada más viene a conceptualizar todo lo que trabajamos con
la API y que de alguna forma pues es un archivo que nos proporciona información y que le proporciona información a tu front, a tu dispositivo móvil, a cualquier otra aplicación que requiera un contenido JSON y que haga una solicitud a una URL. Así que vamos a continuar y con esto ya cerramos. Ya hemos llegado al final de estas lecciones. Es muy importante identificar que estas lecciones se enfocaron a crear una API con PHP. Hemos utilizado PHP puro, PHP crudo o el Core PHP para realizar esta API. No cabe duda que PHP nos permite hacer interacciones entre diferentes mecanismos que hoy en día son conocidos y son populares, como en el caso de las API. Muy importante identificar que estas API son la base de la interacción de las aplicaciones de hoy en día. Sin embargo, pues anteriormente ya hemos visto cómo fabricar APIs con diferentes frameworks y cómo estas APIs están cambiando la forma en la que nosotros desarrollamos la aplicación. Hace mucho tiempo existía el término y los podíamos conocer, pero hoy en día en el desarrollo web hemos visto que con el nacimiento de varios frameworks de desarrollo front, nosotros hemos interactuado más con estas APIs, identificamos que PHP en este caso nos ayuda a enfrentarnos a este tipo de cambios. Nosotros ya hemos visto las lecciones y cómo fabricamos esta API, pues es algo muy sencillo, muy básico. Me es grato decirte que este conocimiento va a ser de gran utilidad, pero también te va a servir para que puedas avanzar más en tu conocimiento. No es un conocimiento absoluto porque puedes enriquecerlo con otros proyectos, con otro conocimiento, inclusive con otras ramas de la programación. Así que con esto espero que haya quedado claro cómo realizar una API en PHP, en específico PHP REST API, y que también tengas las bases para poder entender bien el funcionamiento. Si el video te ha gustado, no olvides en compartir, en dejarme tu like, dejarme tus pulgares arriba y decirme qué te parece la creación de esta API. Si la estás utilizando, la vas a utilizar o simplemente la has experimentado y te ha gustado. Espero tus comentarios y como siempre, un gusto verte. Nos vemos hasta un próximo video.